Tesón es la palabra que define a este campeón. Y según el diccionario, tesón no es más que la definición de querer conseguir algo y hacerlo con decisión y perseverancia. Perseverancia que al final le dio una grandísima ganancia, la de llegar a ser campeón de Europa. Así que ya tiene entre su ropa ese afamado cinturón, conseguido con muchísima pasión. Hoy tenemos en el programa al incombustible Xavi Flotats. Esto es Kickfight y tenemos al incombustible Xavi Machete Flotats. ¿Cómo estás? Muy bien, Enrique. Campeón, tío. Eres un número uno, tío, como siempre. Oye, como le digo a todo el mundo, porque al final es que es la verdad, encantado de que vengas al podcast. No, encantado. Porque aquí de lo que se trata es de que todos paséis por aquí, que haya una hemeroteca de todos los luchadores que nosotros podamos y que la gente siempre tenga eso ahí guardado para saber quiénes sois y de dónde venís, que es lo importante. En primer lugar, como es lógico, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Vale? Yo tengo una pregunta A ver. para empezar. Que creo que ya más o menos la sé, pero yo no sé si el resto lo saben. ¿Hay algo de mexicano en tu... o no? No hay nada No hay nada de origen mexicano. Nada de mexicano. ¿Y de qué viene? Una vez Sí. peleé, bueno, me pedían que fuese de otro lugar. Te pedían que... o sea, a Bueno, ver... para darle caché a la velada. Esto empieza con un engaño. Empezamos con un engaño. Sí, o sea, me pidieron, era un K1 Max. Fue K1 en Max. Mallorca. Sí. K1 Max en Mallorca. Y me pedían, bueno, para pelear con un español, pero para dar un poco de caché, de internacionalidad a la velada, me pedían que fuese de otro país. Y yo dije México. Dije, di que soy de México. Ah, vale. Y me presentaron como de México y el comentarista en inglés, he's coming from Mexico, but from Barcelona, no sé qué, ¿sabes? Oye, fantástico, ¿no? Media hora de vuelo, pero es de México. Ahí está, un mexicano de Barcelona. O sea, entonces tus orígenes son de aquí. Mis orígenes son españoles, lo que pasa es que mi madre es peruana. Ah, tu madre es peruana. Sí. Ah, vale. Sí, Yo sí. sabía que O sea, había algún origen que venía Sí. como medio de fuera, Morenito, etcétera. de ahí viene. Sí, bueno, oye, cojonudo, ¿no? Al final viene de América Latina. Pero no tiene nada que ver con los mexicanos. ¿Y entonces lo de Machete? Lo de Machete. Yo tenía un entrenador que se llamaba Jano, que tú lo conocías. Jano, sí, Jano claro, Rodríguez. sí. Bueno, un día me dijo, tú tienes que ser Machete. Y bueno, Pero por la la historia es un película- poco por la larga. película Sí, es un aquella- poco por Dani Trejo. Es una Por Dani historia Trejo. un poco larga. Un poco larga. Sí, un poco hasta personal, te diría. Bueno, Pero sí, pero por ahí van los tiros. Me gustó, lo que me vendió él me gustó y luego lo fui entendiendo diferente. bueno. Estuvo gracioso. Oye, te acabo de presentar como el incombustible y yo lo digo porque realmente lo creo. Nos conocemos de hace ya muchos años, ¿vale? Hemos estado en la esquina contraria en un par de ocasiones, no lo sé, Sí. y nos conocemos mucho. Uno de tus entrenadores ha sido también un luchador mío, Javi Zarca, o sea, nos conocemos mucho y nos tenemos mucho respeto y mucho aprecio, Sí. ¿vale? Pero bueno, para todo el que no te conozca del todo o cuando pase a esa hemeroteca que yo quiero tener, ¿no? de todos los luchadores que podamos, ¿quién es Xavi Flotats y cómo empezaste en esto y por qué te metiste en los deportes de contacto? Es una historia larga, ¿eh? Pues para eso estamos aquí. Bueno, la hacemos No, la resumo rápido. ahí está, hacemos un Lo poquito de resumo resumen. rápido. Yo era un chaval, bueno, yo era el demonio. ¿Eres el El demonio? El demonio encarnado en persona. El- Y sí, con, O sea, con 15 años, 16 años yo era lo peor. Me echaban de clase, me expulsaban, era lo peor. Eras movido, porque ahora eres un tipo muy Ahora soy tranquilo. un tío tranquilo, sí, la gente flipa, ¿eh? Pero era lo peor.
Mi madre me compró un saco de boxeo. Mi madre me compró un saco de boxeo para que yo pues, me descargase y tuviese otra cosa. Y me funcionó bastante bien. Sí, me lo puso en la habitación y yo llegaba a casa enfadado y le pegaba de hostias ahí. Te quitaste un poquito de tensión. Sí. Y luego la vida, así casualmente, me puso por delante a Esther Páez. A Esther Páez. Esther Páez, Flechita. que era la madre de una amiga, de una novia que yo tenía en aquel entonces. Una gran amiga mía, Esther Páez, del Caubertun, una mítica. Y fui un día a entrenar con ella y me gustó mucho. Empecé a probar esto del boxeo, el kickboxing con ella y me gustó mucho. El problema que tuvo es que al día siguiente me dijo tengo que cerrar el gimnasio por un problema de permisos con los vecinos y un problema y tengo que cerrar el gimnasio. Sí. Y dije, ¿y ahora qué hago? Me está gustando esto, ¿qué hago? Y me dijo, tengo unos amigos en Maragall, en el gimnasio Puro Impacto y mira, fui para allá y me apunté y empecé a entrenar ahí. Oye, pues un gran detalle que yo no sabía que habías empezado con Esther Páez. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con Esther? Nada, muy poco tiempo. Poquito. Estuve 2 o 3 clases nada más. 2 o 3 clases y luego ya. mantenemos la amistad y las vemos y seguimos hablando y tal, pero sí, o sea, nada, 2 o 3 clases probé con ella y me gustó mucho. O sea, ¿probabas boxeo o kickboxing? Creo que hicimos boxeo la primera vez y luego probamos algo de patadas, porque el suelo era parquet. Sí. Y tal, pero hicimos algo Bueno, un poco de todo. te gustó, te llamó, ¿no? Te llamó la bastante. atención. Bueno, entonces empezó tu etapa en Puro Impacto, ¿no? A las órdenes de Javi, de mi amigo el Pelón. Sí. Y entonces estaba Jano también, ¿no? Estaba Jano también ahí y... Empezaste en el primer Puro Impacto, en el primer ¿no? Puro Impacto, abrieron en 2007, 2008, Sí, yo en 2008... En el pequeñito. En el pequeñito, sí. Y yo empecé ahí. Y la gente me recuerda porque yo iba ahí cuando no había clases, ni siquiera encendía las luces. De lo tímido que era, ni siquiera encendía las luces y me quedaba ahí haciendo sombras, practicando 1 hora antes de la clase. 1 hora antes de la clase. Y luego hacía la clase. Y luego hacías la clase. Y porque me gustaba tanto que yo practicar. Recuerdo estar en el metro y cuando iba al cole, pues ponerme en guardia y practicar cómo moverse en guardia, porque era diferente para mí, no era como caminar. Y me esforzaba bastante, porque he de decirte que era malo, no, lo siguiente, o sea, era malísimo. Bueno. Descoordinado. Pero lo que siempre he dicho, que siempre has sido un tipo con un tesón impresionante y que siempre te has mantenido en la línea, siempre has estado ahí, nunca has desistido y es un ejemplo en ese aspecto. Sí. Entonces empezaste y ¿qué edad tenías entonces? Cuando yo empecé, unos 16, casi 17 años tenía. 16, 17 años. Sí. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que Javi o Jano te dijeron, oye, ¿te interesaría competir? ¿O cómo lo recuerdas tú eso? Hasta los 18 años más o menos. Yo acababa de ser mayor de edad y Javi me lo propuso un día. Yo ya iba cada día, entrenaba, ya empezaba a entrenar con los que eran mucho más buenos. Y con Osquillar, con el Tony, con el Miguel Díaz, bueno, empezaba a entrenar con ellos y veía que no lo hacía mal. Sí. Y me dijo, bueno, ¿quieres probar a pelear? Me propuso hacer una velada que montaba Juanjo, el Campeonato de Cataluña. ¿Directamente? Sí, lo que pasa que yo me había hecho daño en el tobillo un tiempo atrás, un esguince muy grave, y entonces estuve haciendo solo boxeo. Solo boxeo. Y me fue de maravilla para mejorar mi boxeo. Y me dijo, ¿quieres hacer el Campeonato de Cataluña de boxeo chino? Bueno, sí, ya recuerdo. Que en aquella época era una especie de boxeo que había con pantalones largos. Con pantalones de full contact largos y se boxeaba, no se pateaba. Y así fue mi primera pelea con un chico de Óscar Biel. Sí. Hicimos una pelea de un 2x2, Campeonato de Cataluña clase D, o sea, no había menos clase D. Y boxeo chino. Y salió muy bien, gané mi primera pelea. Mira, pues perfecto entonces, ¿no? ¿Y cómo te sentiste en ese primer combate? ¿Qué sentiste? Muy nervioso. Yo recuerdo que en el primer minuto ya no tenía fondo. Bueno, claro. Pero por suerte el otro tampoco. Bueno, pues estabais a la par. Esa era nuestra primera pelea los dos y de un 2x2 acabé con las manos abajo, pero me lo pasé bien. Recuerdo hacer ese pasito de Mohamed Ali, hacer cosas así, le cambiaba así, le pegaba. Fantástico. Solté toda mi energía y cuando te levanta la mano eso es increíble. Bueno, entonces eso fue tu primer contacto con lo que es la competición, ¿no? Quiero entender, y te gustó. Sí. Entonces decidiste
Dice mi madre que le prometí que era una y no más. Bueno, mentiste. Mentí, pero muchísimo. Mucho. Sí, sí. Porque ¿cuántas peleas has llegado a disputar? Llevo 75 ya. 75 combates. Si no he contado mal, si no me olvido Pues ninguna, yo 75. creo que es de las mentiras más grandes que le has dicho a tu madre. No sé si le has dicho No, me lo alguna sigue más. recordando. Sí, ¿no? Bueno, te lo recordando. seguirás recordando, Sí, porque hombre. yo, mi padre, que para descanse, una vez me pilló haciendo pellas y me pilló en el metro y me lo recordó toda su vida. Sí. Y en aquel tiempo yo tenía como 16 o 17 años, o sea, te puedes imaginar. Los padres no se olvidan de esas No se cosas. olvida. Bueno, empezaste tu andadura en la competición y 75, me has dicho, 75 combates. actualmente, sí. ¿Cómo fueron los primeros combates? ¿Cómo te sentías tú? Muy bien. No era un boxeador muy ordenado. Empecé haciendo boxeo primero, por lo que te he contado. Sí. Y luego, cuando ya me recuperé del tobillo, empecé a hacer kickboxing. Hice un par o tres de peleas en boxeo, me fueron bien. No perdí, o sea, no perdí. Podía hacer nulo, ganar, pero no perdía. Cuando pasé a kickboxing, mejor aún. O sea, no dejaba de ganar. Y encima algunas por KO, algunas antes del límite, por pesado, por muchos golpes, o porque el otro se caía, o por el low kick, o por lo que sea. Y hasta que cuando llevaba 8 o 9 peleas, creo, de amateur, me llevaron a Canarias. A Canarias. A Canarias. Y me peleé por primera vez con un zurdo. Con un zurdo. Con un zurdo. Y yo ni sabía que era. Estamos hablando del amateur aún, En ¿no? amateur, sí. En Y amateur. no sabía ni lo que era tener delante un zurdo. Creo que no había hecho sparring nunca ni con un zurdo. Me dio un rodillazo en el hígado y me caí, que el árbitro creo que hasta me contó hasta 25 por lo menos. Estamos Y hablando no me entonces levanté. de K1, ¿no? Porque Sí. tú has competido en boxeo, En boxeo, en kickboxing, kickboxing y en K1, y en K1. Y en Muay Thai. En Muay Thai llegó a Muay competir Thai también. peleé una vez. una vez llegaste a Antes de pelear. dar mi salto al profesional, Sí. hice una pelea en Muay Thai sin casco, era neoprofesional, digamos. Neoprofesional, Sí. sí. Me llevó Quito. No sé si recuerdas. Sí, me Quito. acuerdo, sí, Quito. Esteve. Me llevó Quito Quito. Esteve, sí. Bueno, llevé yo más o menos. Fuimos un equipo de Cataluña contra Andalucía Sí. y en Jaén. Y yo me llevé un poco, yo me encargué de llevar al equipo, de conducir la furgoneta, llevármelos hasta allí y sacarlos en la esquina. Estaba Eric García con nosotros también, García, sacándonos en la otro esquina. grande, otro grande. Y ahí hice mi primera pelea en Muay Thai. Me dieron codos Para por todos aburrir, lados. para llevarte a casa. por todos lados. Menos mal que no me abrieron ni una brecha, pero Bueno, una pelea, bueno, peculiar. bueno, tengo yo la impresión, que no lo sé, que quizás te has prodigado mitad y mitad en el boxeo y en el kickboxing, ¿o no? Sí, sí. O sea, has llevado tu carrera al final, la mitad quizás... Sí, empecé en el boxeo, luego pasé al kickboxing y luego con el tiempo volví a hacer, cuando ya pasé a profesional, intenté lidiar un poco entre el profesionalismo del kickboxing y el boxeo amateur. No se me dio mal hasta que llegué a un punto en el que avancé demasiado en el profesionalismo, creo, y no podía compaginarlo. No Porque podías. en cuanto al sparring, en cuanto a la técnica, en cuanto a todo, al final los low kicks no los veía, los middles no los veía, la guardia era diferente, luego en el boxeo me llevaba golpes tontos, entonces hablé con 4 o 5 personas que me aconsejaron y me dijeron, yo creo que al final lo que debes hacer es centrarte en una cosa. En una cosa solo. Y incluso, bueno, fui campeón de Cataluña de boxeo 3 o 4 Sí, veces. eso te iba a preguntar. Hice bastantes cosas en el boxeo, hice bastantes peleas. Y al final me dediqué, pero me gustaba más el Te kickboxing. gustaba más el kickboxing. Y me quedé en el kickboxing. Y decidiste, me quedo en el kickboxing. Sí, y ya hace ya muchos años que no peleo en boxeo. Y no has vuelto a pensar en pelear en boxeo alguna vez. Sí, lo he pensado bastante, pero lo he pensado si dejase el kickboxing. O sea, ahora ya deberías de dejar el kickboxing Sí, volver a y compaginar. y dedicarte al boxeo. Bueno, sí. Sigo pensando que compaginar las dos cosas, al principio me fue bien, pero luego no. Luego decidiste Cuando ya que- yo creo que cuando ya llegas a cierto nivel en el kickboxing, tienes que dedicarle el 100% de tu tiempo a eso. Claro, es que al final combinar las dos cosas, más trabajo, más Claro, es todo que lo que sea que un tengas que fin hacer. Un fin de tenía una de boxeo y al fin de siguiente tenía una de kickboxing. Una cosa es que tú te prepares para una pelea de boxeo, puedes hacer una pelea de boxeo y luego tienes 2 meses para prepararte una de kickboxing. Eso me parece que puedo hacerlo aún. Pero pelear un fin de en amateur y a los 2 fines en profesional, Bueno. no. Como tú bien me has dicho,
llegó un momento en que empezaste a pelear en kickboxing profesional. ¿Qué tal fue ese cambio de kickboxing amateur a kickboxing profesional, en el que ya te dedicabas, empezaste a descubrir lo que son los low kicks a pierna pelada, el vendaje duro? ¿Qué te supuso? ¿Qué experiencia? Supuso? Tú la sabes mejor que nadie esa experiencia. Bueno, yo sé, pero me gustaría que... Tú estabas en la esquina contraria. Ese fue tu primer combate. Ese fue mi primer combate profesional. El famoso combate el famoso... pero quitando el final, sí, no. ¿Cómo te sentiste tú en el primer combate? Yo tenía muchas ganas. ¿Tú tenías muchas ganas Sentí de probar? Que Javi confiaba en mí y yo hacía caso a Javi a ciegas. Y salí para allá y recuerdo el combate nervioso, muy nervioso, una adrenalina. Porque yo sé que yo peleé con Adrián Tahuenca, sí. Un tío que pegaba. Sí, pegaba. Adrián pegaba duro. Y yo llegaba a la esquina y le decía a Javi Yajano, no pega, no pega. Le decía, no me está haciendo daño. Spoiler, acabó en el tercer asalto yo dormido en el suelo, sí. de un boleón. Mira, yo recuerdo que yo llevaba a los hermanos Tahuenca y Adrián Tahuenca era un tipo que pegaba más que Germán, fíjate lo que te digo, pegaba más que Germán, pero la gente no entendía que él boxeaba un poco hacia atrás. Sí. Y la gente pensaba... Eran muy diferentes. Sí, eran muy diferentes. La gente pensaba que Adrián iba hacia adelante. Adrián nunca iba hacia adelante. Siempre se retiraba hacia atrás, pero él pegaba hacia los golpes hacia adelante, pero él... Contragolpeador. Germán sí que era de ir hacia adelante, era diferente. Y entonces él lo que hacía era contragolpear. Sí, exacto. Y hasta que la gente le pillaba eso... A veces era tarde, ¿no? Y ya no te da tiempo. A veces era tarde. Entonces, tu primera experiencia con el profesionalismo fue en el combate que tuvimos ¿o ya habías peleado alguno antes? No, hice la pelea esta de Muay Thai que te he contado. Sí. Y al poco tiempo no tenía pensado debutar, pero creo que falló alguien en esa velada, sí. En el Fight for Life de aquella época. Sí, el Fight for Life. Y falló alguien y me llamaron con una semana o con 2 de antelación. Sí. ¿Quieres pelear? No. Sí, Javi sí, no sí, lo dudó, yo no lo dudé. No había por dudar, porque también, te digo una cosa, Adrián también era novato. Llevaba dos peleas o una, no llevaba más, no, ya te lo digo yo. No es que estuviera descompensado. Creo que había peleado con Luis y con Gamero, me parece. Pues, o solo con Gamero, incluso, no sé. Yo creo que solo con Gamero, pero bueno. Puede ser. Sí. Yo creo que sí, había peleado, yo creo que sí, porque con Luis peleó después. Sí, exacto. Con Luis peleó después. Sí. Había hecho el campeonato de Cataluña con Carlos Gamero. Con Carlos Gamero. Sí. Bueno, la experiencia... La experiencia bien, ¿para en el ti? Fondo. Sí. En el fondo bien, porque no me dolía. De adrenalina no te duele nada. Fue una velada espectacular. Sí, los Fight for Life eran muy buenos. Yo me sentí bien, lo que pasa es que, claro, pasó lo que el final del desenlace, por confiado, por la adrenalina, por el exceso de confianza, de decir, no pega. En el fondo era porque no sientes el dolor de la misma manera. Bueno. Pero cuando pues te da. Bueno. Yo no recuerdo. Yo veo el vídeo y me acuerdo por el vídeo, pero yo no me acuerdo de nada, claro. Ya. ¿Eso te llegó a condicionar? Yo creo que no, porque luego fíjate dónde has llegado, ¿no? Pero en el momento, ¿tú crees que te llegó a condicionar un poco? Sí, bueno, me dio la llorera, me dio un poco ya no quiero pelear más. Sí. Pero lo transformé y estuve 2 meses hasta la siguiente pelea. Sí. Bueno, me dijeron no puedes recibir golpes durante un tiempo y todo ese tiempo lo dediqué a entrenar con la mano izquierda atada, con una cuerda aquí, con celo, y que no se me baje esta mano para nada. Sí. Y funcionó. A la siguiente pelea fui yo el que noqueó. Bueno, ¿contra quién fue la siguiente? Con Luis Rodríguez. Fue. Con Luis Rodríguez. Sí. Ostras, pues no era un gran amigo mío. No era fácil, Luisito. No era fácil, va. Luisito. Aparte de ese momento, ¿no?, en el que tú tuviste esa semiduda después de salir de un KO, ¿cómo empezaste a tomarte los combates? ¿Cómo empezaste a ver el kickboxing después de haber sufrido un KO y después de haber metido tú un KO? ¿Crees que tuviste subidas y bajadas o te mantuviste en...? No, esa época fue buena. Fue una época en la que yo dije,
me tengo que tomar esto en serio, porque si no te arranca la cabeza. Y me empecé a tomar en serio, empecé a entrenar muchísimo más y empezaron a hacer buenas peleas. Y tuve varias peleas, volví a encontrarme con un zurdo y entonces yo ya empecé a resarcirme de esa derrota y empecé a coger el gustillo a pelear con gente zurda. Y recuerdo hacer un montón de peleas que no me fueron nada mal. E incluso, mira, llegué a pelear con Iván Caimel, que aquel día, en aquel momento era el campeón de España. Yo fui ahí de víctima total a perder y acabé ganando por KO en el segundo asalto. Iván Caimel era un grande, nosotros también con Nico Barberá nos enfrentamos ahí, también ganamos por KO también. Pero era un tío peligroso. Joder. Era muy peligroso. Iván Caimel. Sí. Y recuerdo hacer una serie de peleas, sin derrotas incluso, o algún empate. A ver si tenemos suerte y nos ponen de vez en cuando alguna de las peleas que has tenido en la pantalla, pero bueno, sigue contándome. Sí, mira, bueno, mira. Esto fue el Mixed Fight, en Badalona. ¿No? Sí, en Badalona. Tengo más recuerdo de esta pelea, la verdad. Porque sí, esta fue contra Dustin. Contra Dustin. No fui, esa pelea no fui yo. No recordaba yo este combate, fíjate tú. No fui yo. Que Dustin está hecho una está máquina. Hecho un campeón ahora. Un campeón, doble campeón de Europa y ahora va a hacer el título mundial con Luc Genies en Francia. Fíjate tú. Sí. Fantástico. Una pelea que estoy buscando yo bastante con Luc, con el que va a pelear él. Yo llevo tiempo buscándola para ser campeón del mundo también, pero no se da, la promotora no me hace mucho caso. Eso va como va. va. Bueno, seguimos hablando de que no te condicionó lo justo, ¿no? Aquel primer combate en profesional que perdiste por KO, pero luego tú seguiste tú eres un tipo que siempre ha seguido hacia adelante, ¿no? Me rayo 2 días y luego tiras para adelante como sea, ¿no? ¿Cuál fue después? ¿Cuál ha sido? Porque aquel combate, ya me acabas de decir, ¿no? Que fue un combate en el que tú te sentías bien y de repente pues llegó la sorpresa como podía haber llegado, porque incluso recuerdo que nos volvimos a enfrentar con Adrián Tabuenca por un título de Cataluña. Sí. ¿Vale? Y ya fue diferente. No se me dio tan mal. No se te dio. No se me dio mal. No se te daba mal. No, me confundí. Tuve lo que le pasaba a todo el mundo, que era pensar que Adrián era Germán. No, nunca lo fue. Y entonces hice una estrategia que luego me encontré que dices que este no es Germán. No, es que y entonces no funcionó la estrategia, pero fue una pelea mucho más bonita, mucho más igualada. Fue más igualada. Sí, me ganó, pero fue un campeonato de Cataluña además. Sí, un campeonato de Cataluña muy bueno. Fue mi primer campeonato de Cataluña profesional. Y para mí fue como una superación. Es decir, el trauma o el más recuerdo que tenía de haberme quedado planchado en el suelo, ¿vale? Sí. Y el miedo que supone eso, que te vuelva a pasar, volver a enfrentar con la misma persona sabiendo lo que pega, para mí fue más algo de superación, de decir, vuelvo a enfrentarme con él y le voy a ganar. Ya. Y bueno, no le pude ganar por puntos, pero Adrián en aquel entonces peleaba bastante también, peleaba bastante peleaba muy bien y no fuera... O sea, no fuiste el único al que dejó la pelea. También lo dejaron seco una vez en Madrid. Creo que sí puede ser. ¿Cómo se llamaba aquello? Ya te lo diré, The Cage. Lo dejaron seco un chaval con un high kick, pero creo que fue la última vez, o la única vez, no creo recordar. Pero Adrián era un tipo, tenía malas pulgas a la hora de... Cada vez que metía la mano no lo enfades, había un problema ahí. Y no lo enfades. Había un problema ahí. Bueno, yo recuerdo algún combate que habíamos empezado un poquito mal y que me venía en la esquina y decía, Ricardo, tal, le digo, bueno, pero ¿tú a qué te piensas que ha venido aquí? Digo, pues sal y pégale tú. Y ahí venía el problema para el otro. Por eso te digo. Pero sí. Después de ese combate, ese no fue el más duro, porque es lo que te voy a decir, porque al final hubo una desconexión, pero ¿cuál tú crees que ha sido el combate más duro que tú has tenido? Tiene muchos combates duros, ¿eh? El que tú recuerdas que hayas dicho, hostia, estoy sufriendo. Creo que nunca he tenido un combate fácil, o habré tenido uno en mi vida, recuerdo uno fácil, pero el más duro... Hice un campeonato de Europa hace unos cuantos años, en 2019. El de Rocky, que yo le llamo. El combate de Rocky. Yo a ese combate le llamo el de Rocky porque yo estaba presente y fue espectacular. Yo me he pegado con gente que pega muy fuerte. Bueno, Adrián, pero es que ese tipo pegaba. Ese tipo
si mal no recuerdo, Wasim. Él te hizo un par de cuentas. Me hizo un par de caos nada más empezar. Caí 2 veces de high kick y no pegaba solo, pegaba más fuerte de mano, pero imagínate, los high kicks. Sí. Y bueno, 5 asaltos por delante, yo en el suelo, pensando, un campeonato de Europa, ¿qué hago? Me acaban de sentar 2 veces, ¿cómo remonto esto? Siempre he sido de estos que cuando le hacen un caos o le caen, yo me siento, reflexiono, tengo 8 segundos para levantarme, tranquilo, reflexiono y me levanto, no corro porque es lo peor que puedes hacer, creo. Sí. Y dije, vamos, hay que intentar ganar esto. Llegué a la esquina porque justamente después de la segunda cuenta me sonó la campana, casi que salvado por la campana. Sí, suerte, hubo suerte ahí. Llegué a la esquina y Javi me dijo, a ver, ¿qué hacemos? Y le digo, pues vamos a hacer cuentas. Hicimos cuentas, eran 5 rounds, me quedaban 4, digo, tengo que ganar los 4 para poder ganar la pelea. Como pierda uno más, pierdo la pelea. Y efectivamente ganamos los 4, incluso que conseguí hacer una cuenta en el último asalto también. ¿Una cuenta o más de una? No me acuerdo. No, una, al final fue una cuenta, final, un puño giro, algo así, una cosa extraña. Y gané los 4 rounds siguientes y conseguí ganar la pelea. O sea, fue lo que tú dices, un Rocky, porque caí, me empecé a venir arriba y la verdad que la pelea fue... No me pude descuidar en ningún momento. No, claro, es que era imposible. Recuerdo que en el último quedaban 10 segundos para acabar la pelea, me dio un puño giro, que digo, madre mía, menos mal que me ha dado en el guante. Digo, me ha llegado en la cara esto y me caigo en los últimos 10 segundos de la pelea. Sí, pero ha sido épico, pero para él. Parece que eso ha sido una constante en tu vida, ¿no? Sí. Las peleas in extremis, quiero decir, esos combates en los que siempre ha habido un detonante, ¿no? Sí, en el que, hostia, parece que voy a morir, pero al final no muero, pero tal, ¿no? Siempre... Un poco de espíritu de superación siempre sí, ¿no? hay. Y también un poco mi estilo, por los años he ido viendo, por lo que también me ha dicho la gente, soy muy diésel, ¿no? Digamos que empiezo muy tranquilo y yo voy subiendo. Yo siempre pienso que hubiese estado mejor en la época antigua, cuando los rounds eran de 2 minutos y las peleas eran de 10 asaltos. Sí. Y yo en el asalto 8, 9 o 10 estaría en la gloria. Sí. Pero ahora con el 3x3, con el 5x3, pues tengo que intentar, que ya lo voy trabajando, ya lo sigo trabajando estos últimos combates, la chispa de empezar ya a gas. Los últimos combates que he hecho, eran amateur también, era un campeonato del mundo amateur. Y hablaremos de eso. Y eran 3 asaltos de 2 minutos y he ido a gas ya desde el primer minuto, porque es que si no me duermo. Vale, aparte de tu carrera como luchador, ¿no? Entonces, ¿te has dedicado en algún momento a la psicología? Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, eso para mí es... esta parte. Sí, yo cuando empecé con el deporte y tal, empecé a centrarme más después del demonio este que era y empecé a estudiar en la universidad y me gustó mucho la psicología, me gustaba mucho ayudar a la gente, a sus problemas y tal, y dije, voy a hacer psicología. Y empecé a estudiar psicología, me gustó y dio la casualidad que mientras estaba estudiando conocí a Víctor Amat. Sí. ¿Vale? Mi entrenador. Tu entrenador. En el ámbito del kickboxing lo conocí. Y bueno, hicimos un match ahí perfecto de, hostia, tú eres kickboxer y psicólogo y también. Sí. Bueno, es fácil hacer un match con él, es un tío muy inteligente. Y me explicó un poco, hicimos un poco un trueque así, un trato y conseguí hacer las prácticas de la universidad con él. Y empecé a descubrir su método, su metodología de psicología, que es la que yo actualmente sigo, la terapia breve. Sí. Y me encantó. Entonces hice luego el posgrado y el máster con él, el de director, y con los profesores que habían ahí también. Y actualmente tengo el máster en psicoterapia breve. Mira, y me dedico no tanto como podría dedicarme, me dedico más a todavía a dar clases, me llena más, me parece, bueno, me encuentro mejor con eso, pero voy haciendo terapias a deportistas, sobre todo me gusta eso, intentar ayudar a deportistas a mejorar, sobre todo gente que hace kickboxing. A algunos, que no puedo decir obviamente el nombre, no, por supuesto, ni te lo vamos a preguntar. Les he ayudado y han mejorado notablemente en sus combates desde que han pasado por
Por tus manos, vamos. Por mis manos, vamos a decir. Por tus manos, sí. vamos a decirlo así. Sí. Vale, o sea que te has dedicado un poquito a la parte de la terapia breve, pero en el ámbito deportivo y en la especialidad sobre todo de kickboxing, ¿no? Sí, bueno, sí, deportes de contacto, boxeo también. Boxeo, deportes de contacto. Bueno, los deportes de contacto, vamos a dejarlo así, ¿no? He hecho también terapia de psicología clínica un tiempo. Lo que pasa que lo aparté para dedicarme más a dar clases privadas o dar clases de grupo. Yo también hago mucho trabajo de entrenos funcionales, de tipo CrossFit. Entonces me gusta mucho preparar a la gente a nivel físico, de condicionamiento deportivo y me gusta más esa parte también. Y me dedico a eso, tanto a nivel de kickboxing y boxeo como también a nivel físico, ayudar a la gente. Y a eso le sumamos que de vez en cuando voy haciendo terapias deportivas con algunos. Perfecto. Oye, vamos a hablar un poquito estuviste un tiempo, bueno, estuviste muchos años con Javi y luego cambiaste de entrenador durante también un tiempo, no sé si tan largo. 4 años más o menos. Unos 4 años has estado con Jordi Calvet. Cuéntanos un poco cómo fue el detonante, así por encima, tampoco de una cosa cambiar a la otra. Y ahora creo, ¿no? que hablamos y habías vuelto a tu antiguo, a tu origen, ¿no? Sí. Bueno, yo empecé con Puro Impacto, estaba muy contento. Lo que pasa que yo empecé a ir a Jordi Calvet a hacer sparring. Sí. Y bueno, me gustaba mucho. Creo que actualmente en ese momento, en el 2019 era más o menos, había mucho nivel de sparring allí. Él ha tenido siempre mucho nivel. Había mucho nivel. Con sus luchadores y como entrenador. Y entrenábamos muy a gusto. Yo iba con la que en aquel momento era mi pareja. Sí, con Mireia García. Que también hablaremos un poquito. Y bueno, íbamos entrenando ahí y tal, y estábamos muy a gusto y mejorábamos y tal. Y bueno, pues, saben, éramos jóvenes y nos dio un poco esa sensación de que estábamos un poco mejor con Jordi, o bueno, que nos veíamos mejor en un futuro con Jordi, ¿no? Sí. Entonces llegó la pandemia, yo rompí con Mireia en mitad de la pandemia. Justo. Y entonces eso también fue algo que me afectó, porque yo a nivel mental ya no estaba tan bien, estaba un poco perdido, yo siempre he sido muy, muy dubitativo, entonces no sabía qué hacer. Y bueno, hablé con Javi, le dije, mira Javi, me pasa esto, que es que no sé qué hacer, tal, y creo que voy a ir... Necesito cambiar de aire un poco. Cambio, tal, bueno, incluso intenté como cambiar un poquito por el tema de la pareja también, pero luego resultó que también Mireia se fue para allá, entonces al final nos fuimos los dos. Bueno, hubo ahí un batiburrillo. Sí, ¿no? Mezclamos las cosas personales, pero bueno, y a día de hoy nos llevamos estupendamente. Pero al final pues nos quedamos ahí. Yo estaba muy a gusto con Jordi Calvet, te tengo que decir. He mejorado mucho, he entrenado... Bueno, he estado... Él hace mejorar a muchísima gente. O sea, en ese aspecto, él como entrenador es un 10. Y en este último año, pues bueno, pues como cuando tú estás con una persona y pasa un tiempo y te das cuenta que al final pues no acabas de congeniar. Bueno, y al final decidiste volver. Y decidí volver por el simple hecho de que no me voy a ir a otro lado. O sea, yo ya llevo muchísimos años con esto, enseño gente, me enseñan a mí, tengo muchas cosas todavía que aprender, pero creo que no me hace falta ir a otro lado, simplemente porque yo ya sé lo que hay ahí, ¿no? O sea, prefiero estar con Javi, que yo ya sé que él va a estar ahí, con Jenis, que también me está tratando muy bien, y está bien. Y yo me voy entrenando a mí mismo también, yo solo, o sea, voy compaginando un poco, que yo soy también mi propio entrenador, que yo siempre he sido muy autodidacta. Tú me conoces. Sí, además de verdad. Y yo desde que he sido pequeñito he cogido y he dicho, Ricardo, ¿puedo ir a entrenar contigo un día? O me llamo a Sefo, ¿puedo ir a entrenar un día contigo? Y llamaba siempre, Pepe, no sé qué, y siempre iba por todos lados yo a mi bola a entrenar. Javi también lo sabe, que yo siempre he sido muy autodidacta, siempre me he buscado la vida, hasta me he buscado peleas y todo, es decir, he llamado, oye, pues me gustaría pelear en tu velada, a ver si me puedes meter, cosas así. Yo recuerdo este tipo de cosas. Y bueno, siempre me he buscado un poco la vida, entonces Javi conmigo yo creo que está más que tranquilo desde cuando peleo.
Oye, una cosa, con Jordi Sí. te llegó la oportunidad de disputar ciertos títulos, ¿no? Importantes, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron estos títulos, no? El primer título importante fue el Campeonato de España FEC. Yo era en aquel entonces era campeón de Europa, de España y de Cataluña, del OMQE, De Onque, ¿vale? sí. Y me llegó la oportunidad de hacer el título de España FEC. Sí. Y me fue muy bien, porque yo me gustaba mucho más el low kick o el kickboxing, ahora se llama Sí, low kick, el low pero kick, lo que es sí, el kickboxing de toda la vida, De toda la vida, sí. sin rodillas. Sin rodillas. Tengo muchas peleas con rodillas Sí, y he pero hecho bueno, muchas peleas con rodillas. cada uno tiene sus preferencias. Pero me y tú siento más prefieres. cómodo. Mi club es un club de kickboxing, Sí. no es de K1 en realidad ni de Muay Thai, ¿no? Pero sí peleamos en K1, pero en lo que más peleamos es en kickboxing, con lo cual no pasa absolutamente sí. nada. Entonces yo con Jordi decidí hacer un poco de carrera en low kick, en kickboxing. low kick. Y hicimos el campeonato de España y gané por KO, creo en el tercer asalto, Sí. creo. Lo vi. Fue, sí, y salía todo a la perfección, teníamos una estrategia, salió perfecta. Y luego nos ofrecieron la oportunidad de hacer, como la FEC está asociada a WACO, Sí, pues WACO. hicimos el europeo, El europeo, WACO sí. con un francés. Con el francés. Una pelea muy dura porque el francés no había manera de hacerle daño y me salió bastante bien. Y bueno, Gané también, ganaste. campeón europeo de low kick. El problema que me encuentro ahora es que a mí me gusta el low kick, pero lo que está de moda, lo que todo el mundo quiere, lo que todo el mundo llama es el K1 o el Muay Thai, pero en el puño-pierna el K1. Sí. Entonces me tengo que adaptar y tengo que hacer K1. Ojalá me saliese la oportunidad de hacer un mundial de low kick. Pero bueno, o me lo busco yo, como me he buscado siempre Bueno, la ya vida. te saldrán las oportunidades. Sí. Bueno, tú eres un tipo que al final lo que tú dices, no soy un poquito freelance, siempre habrá la oportunidad, ¿no? de que te pueda salir Sí. eso. Yo me he buscado, que al final he hablado con este promotor, he hablado con tal, he preguntado, he incluso rebajado mi caché o decirle, mira, he llegado a decir no cobro, o he llegado a decir incluso te pongo a mi bolsillo, pero me ayudas con esto, ¿va? Para que tenga yo la oportunidad de hacer esto. O sea, imagínate. Al final el kickboxing para mí lo ha sido todo, que he dado dinero o he dejado de ganar dinero por el hecho de poder pelear y poder tener las oportunidades. Bueno, también has estado varias veces, ¿no? En los campeonatos de España. Sí. Sí, representando a Cataluña. Sí. ¿Ha sido? Sí. He estado 3 veces. 3 veces y has veces. quedado campeón de España He amateur. quedado campeón de España 2 de esos 3. Dos de esas 3. He llegado a la final en todas. Sí. En la primera final, que fue la primera vez que me pilló, me pareció como un mundo diferente, esto del amateur, como pelear en una semana 3 veces o 4 veces en una semana, me gustó muchísimo. Sí. O sea, porque yo cuanto más, la primera pelea regular, pero luego ya me voy encontrando mejor, ¿no? Es lo que te digo, que soy diésel. Y fui ganando a varias selecciones y llegué a la final contra Navarra, contra Andrés Unzúe, de Busquiza, de Busquiza. que luego viene por aquí. Sí, lo tenemos luego por ahí. Y bueno, en la pelea estuvo muy pareja, pareja con Andrés, ganó Andrés 100%, Sí. pero estuvo muy pareja y quedé subcampeón de España, entonces al año siguiente dije, voy No a puede ir ser. y le voy a ganar a Andrés. Soy el incombustible. Este año le voy a ganar a Andrés el año que viene. Y no se presentó Andrés, no sé por qué, no me acuerdo qué pasó, pero no pudo presentarse y quedé yo campeón de España contra otro, ya no recuerdo ni con quién. Sí. Y al año siguiente digo, bueno, pues a ver si este siguiente se presenta. Y tampoco no, creo que cambió de categoría, de peso, y porque es un tío grande. Y yo me quedé en mi categoría, que eran 60, y volví a quedar campeón de España. Y no he vuelto a ir. Quizás este año me animo. Porque quiero entender que tú sigues en activo. Sí, O sea, tú sigo en sigues activo. Tengo mis vaivenes. ¿Tus vaivenes? ¿Qué quiere decir tus vaivenes? ¿Sabes? Que hay días que pienso, que hay días que me levanto y pienso, ¿qué coño estoy haciendo yo ya aquí peleando? Pero tal? no, una pregunta, ¿eh? Sí. ¿Tú no te puedes aplicar la terapia breve a ti mismo? Sí, ya me lo he aplicado bastante Sí. y me ha ido bastante. ¿Eh? Lo que pasa que es como... Sí, ya son muchos combates, las lesiones. El problema al final son las lesiones. ¿Qué lesiones? ¿Tienes alguna lesión ahora? Tengo una lesión que arrastro desde el 2014. Tengo 2 operaciones en este codo. Ya. Y bueno, eso pues me da un poco... Me da problemas. ¿vale? Sí, a la hora de entrenar. Hay días, a la hora de entrenar, más que a entrenar, sino es un poco al día a día, a posteriori. Entonces, va y a rachas también. Hay momentos que estoy mejor, más inflamado, menos inflamado. Ahora estoy en un punto que estoy un poco medio, pero buscando soluciones, siempre con los médicos y tal.
Eso es uno, pero que me han pasado de todo, quiero decir que ese es el principal, pero que me ha pasado que se me ha salido la rodilla 2 veces, me he roto un pie o 2 pies, Bueno, me rompí la mano en un accidente con la moto. Gajes del oficio, sí, claro. Que al final no es el deporte en sí, sino que te pasen cosas, que te vas lesionando. Entonces, yo siempre he dicho que podría haber tenido más suerte en mi carrera y no he tenido la suerte que tenía, tanto ¿Pero por qué piensas eso? Yo creo que has tenido mucha suerte. No todo el mundo ha sido campeón de España, campeón de Europa. Quiero decir, que no te ha ido mal, ¿no? Y eso es una parte de que no te has rendido ante las adversidades, ¿no? Las has pasado y al final tampoco hay que... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tampoco hay que ir más allá. Oye, si te hubieras rendido de verdad, lo habrías dejado y no lo has hecho, y entonces has conseguido todo. Entonces, yo no creo que te haya ido mal, yo creo que te ha ido perfecto. No mal, pero quizás me podría haber ido mejor. En cuanto a todo lo que yo he puesto de esfuerzo, no me he visto tan recompensado. Pero es básicamente por las lesiones, porque tener una lesión, si es muy grave, ya te quita 6 meses de carrera. En 6 meses pasan muchas cosas, y te avanza uno por la derecha, te avanza otro por la izquierda, ya tienes que ganarle, ya no sé qué. Pero oye, cada uno al final tiene que hacer su camino y tú tienes que hacer el tuyo. Si te avanza por la derecha, al final lo pillarás o no, que no pasa nada, porque tú tienes que hacer tu camino y ya pillarás a otra. De hecho, tú mismo me has dicho que peleaste con un ZUE, perdiste, querías encontrártelo al año siguiente, no estaba un ZUE, pero tú sí que estabas, y al final fuiste campeón de España también, ¿no? Con lo cual, él hizo su camino y tú el tuyo, y los dos fuisteis campeones de España, ¿no? Quiero decir que al final tampoco hay que estar fijándose mucho en el camino de los demás, sino en el uno propio. Y si te pasan por la derecha, pues le pasarás tú a otro. Pero yo me preocupo mucho, siempre estoy pensando, sobrepensando y... Sí, ¿no? Es sobrepensar, es lo que da a veces, ¿no? Un poquito de problema. Oye, en el tema de la docencia, has dado clases durante años, ¿sigues dando clases? Sigo dando clases. Sí. Ahora estoy más enfocado en el ámbito de clases privadas. ¿Sí? Pero sigo dando clases a nivel grupal. ¿Sí? Estoy en un gimnasio que se llama Dojo San Gervasi, que es donde paso el 90% de mi tiempo. Sí, sigues ahí, llevas tiempo, ¿no? Dojo San Gervasi, sí. ¿Cuánto tiempo llevas en Dojo San Gervasi? Llevo ya, no sé, pues 5 o 6 años. 5 o 6 años. Más, sí, desde antes de COVID. Y llevo bastante tiempo. Y estoy ahora más enfocado en las clases privadas. Doy clases de equipo Sinaí por las mañanas y los viernes por las tardes también. Estoy con los chavales y tal. Pero porque no tengo mucho más tiempo. Entonces, estoy muy contento ahí. La verdad que el Luis, que es el jefe, me trata súper bien. Tenemos un buen vínculo y es un gimnasio increíble. O sea, repartes tu tiempo entre tus entrenamientos. Exacto. Y yo dar clases. Tú dar clases y algo de la terapia breve. Exacto. ¿No? Y en eso vas. Sí, luego estoy por las tardes en Undir, una cadena de DIR. Además estás en Undir. Estoy en Undir dando clases casi todas las tardes, de lunes a jueves, dando clases de CrossFit, dando clases de boxeo también. Mira, o sea que, bueno, imagínate. Vamos, que no te aburres, Xavi. Yo soy un polifacético. ¿Tienes algún alumno que destaque o de la competición no estás muy interesado? Estoy fuera de eso, Estuve un tiempo metido, pero es que exige mucho, como tú lo sabes, que nadie exige mucho y tienes que poner mucho de tu parte, y yo ahora mismo no. Lo estuve un tiempo, sobre todo cuando estaba en Puro Impacto, cuando daba clases en Puro Impacto estuve un tiempo, pero aparte de ahí yo ya no intento, o sea, si puedo echarle un cable a alguien, sí, pero ya aquello de dedicarme un sábado a ir a este sitio y tal, y preocuparme porque este hombre venga a entrenar y esté haciendo paus y tal, y bueno, entonces ya no lo contemplo tanto. Ya no lo contemplas tanto, sí. te dedicas un poquito más. No te digo que a lo mejor dentro de un año diga, venga, va, pues ahora otra vez me pongo, pero de momento doy consejos, ayudo, pero delego. Ahí en Dojo San Gervasi tenemos, por ejemplo, a Alex Susieto, que querían que yo dé las clases y tal, pero... fenómeno el chaval. Pero yo dije, mira, vamos a dejar paso a este chaval que es un crack y que él mismo haga sus cosas ahí. Bueno, hoy una cosa que te iba a preguntar, que antes tú mismo lo has dicho, ¿no? Tu relación con Mireia García, que es otra grande del deporte. ¿Cómo ves tú el tema de las parejas en el deporte?
es complicado, lo ves. Háblame como psicólogo, como que tú mismo lo has vivido. O sea, no te voy a preguntar por tu relación de pareja cómo fue, todo más o menos. Estuvisteis tiempo, ¿no? 6 años. 6 años sí, estuvisteis. sí. Es complicado siendo los dos. Pues yo lo he visto, mira, yo lo he vivido desde otro ángulo, ¿no? Que es entrenador y tener una pareja, ¿no? Que competía, pero nunca lo he vivido como los dos. Bueno, claro, yo pasé también un poco al plano de entrenador, con Mireia también, porque... Sí, pero fuisteis más... Pero fuimos competidores los más dos. competidores los exacto. dos con un Yo creo que al entrenador. final esto es como todo, como cualquier pareja, que depende un poco de cómo sean esas dos personas. O sea, está bien pasar tiempo juntos, sí que recomiendo no hacer sparring. Sí que Es recomiendo mala no cosa. hacer sparring. Sí, es mala cosa. No, eso es lo primero que recomendaría, no hacer sparring. Pero todo lo demás es bastante parecido a una relación al uso. Depende de cómo sea cada persona. O sea, lo que pasa es que, claro, siempre es mejor que sean diferentes. Por ejemplo, yo recuerdo que Mireia pues, le costaba un poquito más ir a entrenar y tal. Y yo tiraba un poco de ella porque yo soy el voluntarioso y le decía, venga, va, venga, no sé qué, tal. Y al revés, ella pues me tiraba un poco de mí cuando yo necesitaba descansar, porque yo he tenido ese problema siempre de sobreentreno. Sí, claro. ¿Vale? Entonces ella pues me tiraba un poco a mí de, bueno, deberíamos descansar o tal, no sé qué. Y bueno, pues nos complementábamos en ese sentido. Yo la ayudaba más porque yo tenía un poquito más de experiencia que ella, entonces, bueno, pero yo lo que recuerdo y recomiendo a toda la gente que se dedique, que sean pareja y tal, es eso. Primero, que no hagan sparring, y segundo, que simplemente que dejen llevar, hay que dejar llevar y fluir un poco, porque es igual, yo creo que es igual que una relación, o sea, lo que uno tiene, el otro le falta, y que vayan tirando y cediendo uno con el otro, ¿sabes? Bueno, pero en líneas generales, no, o sea, ¿lo recomiendas o no? Bueno. Si se lo pueden evitar, mejor, ¿o no? ¿O tú crees que si se da el caso, ser pareja y estar... Bueno, es muy ambiguo, es muy ambiguo. Depende de lo que tengas. O sea, lo puedo recomendar porque sí que es verdad que si tú quieres competir, tienes que sacrificar muchas cosas. Ahí está. Entonces, si lo sacrificas con una pareja que también lo entiende, muchísimo mejor. Claro, ahí está. ¿Vale? Entonces yo en ese momento lo puedo recomendar por eso. Porque he conocido muchas personas que han tenido que dejar a su pareja, o su pareja no estaba de acuerdo con que no todos los fines ¿no? de semana tenga que entrenar, no pueda ir a comer fuera porque la dieta, no, etcétera, 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 ¿no? Tengo que ir a entrenar mañana y tarde, no puedes estar conmigo. Bueno, en cambio, si tienes una pareja que también hace lo mismo que tú, ahí te entiende, se complementa. Lo podría recomendar, pero con cuidado. Con cuidado. Sobre todo no hacer sparring. No hacer entre la sparring, pareja, eso seguro. Es mal asunto, yo también lo puedo constatar. ¿Tú tienes la sensación que has vivido todo lo que se puede vivir en este deporte? Quiero decir, perder por KO estrepitoso, ganar por KO estrepitoso, ganar cuando pensabas que ibas a perder cuando pensabas que ibas a ganar. ¿Crees que has llegado a vivir todo eso en estos 70 y pico combates? Si algo tengo en esta vida son anécdotas. Pues cuéntanos una de ellas, pero sobre todo que refleje un poco esto, ¿no? Bueno, no, tengo muchas anécdotas. No sabría ahora mismo cuál contarte, de las que ya te he contado, de decir, bueno, pierdo en el segundo asalto, en el primer asalto ya debo 2 KO, luego acabo ganando. Cosas al revés de decir, bueno, recuerdo una pelea que iba ganando, le estaba dando una paliza tremenda, y cuando quedaban a poco tiempo, ¡pum!, perdí. Me dio el low kick, me rompió en el cuádriceps y se acabó la pelea, una pelea importante. Me ha pasado de todo, es lo que ya te digo. Al final yo creo que lo he vivido de todo. O sea, me puedo ir tranquilo, me puedo retirar tranquilo, yo creo. Pero es que siempre queda algo aquí, como decía Rocky, ¿no? Siempre queda algo en el sótano que quiero todavía, y siento que todavía hay que seguir un poco más. Sí, o sea, que ¿crees que tenemos Xavi para rato? Para rato no sé, pero para un ratillo sí. Me falta hacer, yo creo que me falta hacer el campeonato del mundo de low kick. Sí, ¿quieres hacerlo? Yo hago un llamamiento a los promotores de cualquier lado, me da igual con quién, porque yo nunca he dicho que no a nadie. El low kick en 57, 58, 59 kilos, que es mi categoría.
y hacer el campeonato del mundo con quien sea, donde sea. No tengo problema. Promotores de España, ya lo saben, acaba de hacer un llamamiento, si necesitan en el peso de... Sí, desde 57 hasta 60 podría 57 hasta 60, aquí tienen un buen rival para cualquiera de sus pupilos, porque es un hombre que lo ha vivido todo. Yo ya te digo, nunca he dicho que no a nadie, la verdad. Y... El boxeo profesional ni pensarlo, ¿no? Te da pereza. Yo veo que te da un poco de pereza, ¿no? Es complicado. Es complicado. Son dos mundos diferentes. Yo al principio pensaba que era muy parecido, pero con el tiempo me he dado cuenta que es que... ¿Te has dado cuenta de que no? Son dos películas diferentes. Son dos películas totalmente Sí diferentes. que me he quedado con ganas de intentar hacer un campeonato de España amateur de boxeo. Sí. Pero bueno, es que al final en la vida nos vamos a quedar con ganas de tantas cosas. Ya, que bueno, al que final... hay que saber pues, aceptar la que sea, lo que uno tiene sí, sin problema. y llevarse eso. Oye, Xavi, ha sido un honorazo Mío. tenerte aquí, tener esta charlita contigo. Un placer mío. Yo espero, yo qué sé, seguir viéndote en los rings, seguir hablando y que te vaya Tú dices que podría haber ido mejor, pero yo no veo mejor escenario que el que tú has tenido. O sea, al final eres un tipo que lo has vivido todo, casi todo en este deporte, la verdad. Victorias, derrotas, victorias importantes. No todo el mundo llega a ser campeón de Europa, ni todo el mundo llega a ser campeón de España, y hay mucha gente que tiene muchos combates, ¿me entiendes? Y encima, pues bueno, dedicarte tu vida a lo que es, ¿no?, este deporte que nos une a todos un poquito. Así que te deseo lo mejor, Muchas como gracias. siempre. Sabes que hay mucho aprecio entre los Sí. dos, y que sigas para adelante. Muchas gracias a ¿De ti por acuerdo? contar conmigo. Oye, un fuerte abrazo. Otro.